En el medio de la Segunda Guerra Mundial, en medio de toda esa desolación que esta tremenda guerra causó, un teólogo evangélico llamado Reinhold Niebuhr escribió una plegaria. Esta plegaria, muchos vivimos por ella, la repetimos con mucha frecuencia, y independientemente de su valor religioso, místico, creyente, tiene igual valor para creyentes y no creyentes. Él la llamó la oración o la plegaria de la serenidad. Y él tenía 3 elementos en ella. En su caso, le pedía a Dios que le diera serenidad para aceptar las cosas que no podía cambiar, valor y fortaleza para cambiar aquellas que sí puede cambiar. Y concluía su petición pidiéndole que se le concediera sabiduría para distinguir una de otra. Nótese que no le pedía que le eliminara los problemas, no le pedía que le diera una vida fácil, no le pedía que decidiera por él, porque si decidía por él, le iba a quitar uno de los temas más importantes que tiene un ser humano, que es su libertad, si queda privado de su capacidad de decidir. Y es sobre este tema que quiero hablar, sobre decidir, sobre el proceso de toma de decisiones. Todos aspiramos a ser libres. Es una de las, diría yo que uno de los derechos y uno de los deseos más importantes de todo ser humano, porque desde él nos construimos a nosotros mismos. En este deseo de ser verdaderamente libres, tenemos que tomar decisiones. No podemos evadirlas. En este proceso de toma de las decisiones y en ese derecho legítimo y ese deseo legítimo que todos que tenemos de querer ser libres, siempre nos preguntamos por qué se nos dificulta tanto el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué a veces agonizamos sobre decisiones simples, incluso sobre decisiones, y nos atropellamos y nos abalanzamos en tomar decisiones de temas más complicados? Y de múltiples maneras, casi todos, consciente o inconscientemente, recurrimos a una sola fuente, y es al existencialismo. Define 3 criterios básicos de por qué el proceso de ser libre y de tomar decisiones nos resulta tan complejo. Los 3 aspectos que señala, primero es la angustia, que todos sentimos ante el momento de tomar una decisión. ¿Por qué sentimos eso? Porque es muy posible que a lo largo de nuestra vida nos toque tomar una cantidad importante de decisiones para las cuales no estemos preparados y no estamos seguros de lo que estamos haciendo. El otro tema es el desamparo. Las decisiones son nuestras y solo nuestras. No podemos atribuirle ese derecho a ninguna otra persona. Y por último, la desesperanza. El sentirnos que esas decisiones que nosotros tomemos es posible que no produzcan los resultados que esperamos. Sartre, con toda su lucidez, lo definió maravillosamente en un oxímoron que decía que estamos condenados a ser libres. El no decidir nada en sí mismo implica ya tomar una decisión. Decidí no hacer nada y asumiré todas las consecuencias. En lo que quiero hablarles hoy es simplemente de mi proceso de toma de decisiones. Este proceso, como todos los procesos verdaderamente importantes para todos nosotros, es imperfecto, o por lo menos perfectible. A medida que vamos avanzando, lo vamos construyendo en algo mejor. ¿Qué tomo yo en cuenta en ese proceso? En la esperanza de cualquiera que de las cosas que diga aquí pueda servirle en su conjunto o de manera individual a cada uno de nosotros en ese proceso de ser libres y plenos. El primer aspecto es precisión en qué es lo que se quiere decidir. ¿Por qué se hace difícil ese proceso de aclararnos en qué es lo que queremos? Y yo pienso que a todos, igualmente que nos da mucha dificultad escoger un camino, nos da todavía muchísima más dificultad renunciar a otros. Y el proceso de decidir, esa moneda tiene un reverso, y ese reverso son la cantidad de cosas que renunciamos. Muchas veces en el medio de decidir qué es lo que queremos, ahí mismo nos encontramos angustiados por la que quizá la solución a nuestro problema se encuentre en lo que renunciamos. ¿Cómo nosotros podemos manejar eso?
Este proceso de precisar lo que queremos es un camino repleto de trampas. En mi caso particular, he tratado de identificar cuáles son aquellas trampas que más me apartan de ese proceso de precisión. Y la primera es la propensión a la acción. A veces la vida nos lleva a una velocidad tan rápida que no tenemos el tiempo ni de pensar ni de reflexionar. Y el proceso de decisión tiene que ser rápido, violento e irreflexivo. Tenemos que poner un freno en ese momento cuando nos vemos compelidos a accionar en un momento en el cual no estemos preparados. El segundo aspecto en ese sentido es las experiencias previas. Creemos que situaciones que se nos presentan hoy en día son iguales a otras que se nos van a presentar en un nuevo contexto y reaplicamos decisiones anteriores a problemas nuevos con resultados desastrosos. El otro elemento, el cual yo digo que en lo personal es el que más he aprendido a poder mitigar, es el miedo. El miedo al principio es algo que nos paraliza. Nos sentimos realmente confundidos y temerosos de tomar una decisión. Yo puedo mencionar algunos casos. Hay en un momento, en una negociación algo complicada para nosotros, 10 minutos antes de poder concluir y darnos las manos y cerrar la discusión que estábamos teniendo y darla por concluida, yo sabía que esa decisión en particular llevaba el camino de una solución y de una definición. Y curiosamente empecé a sudar y normalmente aquí tenemos dos alternativas ante esa sensación de miedo. Nos paralizamos y abandonamos lo que tenemos que hacer o ponemos atención. Y yo trato de interpretar siempre el miedo, porque todos lo sentimos. Yo trato de interpretar el miedo como unas señales que nos manda nuestro cuerpo, nuestro subconsciente, decir, pon atención, que te estás acercando al proceso de una toma de decisión. Es delicado lo que vas a decidir. Simplemente aumenta tu nivel de atención. El segundo elemento, junto con la precisión, una vez decidido, viene este elemento importante, llevar esa decisión a la práctica. Aquí, al igual que la plegaria aquella, que le pedía serenidad para entender las cosas aceptar las cosas que no podía cambiar, viene este elemento importantísimo. Yo tengo que incorporar cuáles son mis posibilidades de ejecutar la decisión que tomé. Yo puedo decidir que quiero hacer un viaje a Marte. ¿Está dentro de mis posibilidades? No. Tengo que excluir ese tema de las posibilidades que de una forma u otra de las decisiones que quiero tomar. Nada que no se pueda ejecutar o que no tengamos la capacidad de poderlo hacer debe formar parte de nuestro proceso de deliberación. Para mí, el valor de una idea, por buena y maravillosa que sea, tiene un valor de 0. Las ideas son buenas en tanto sean ejecutadas. Thomas Sowell era un pensador estadounidense. Él hacía una diferencia curiosa entre lo que es un intelectual y un ejecutivo. Y no quiero referirme a un ejecutivo del punto de vista empresario, porque de una forma u otra todos somos ejecutivos, porque todos ejecutamos. Él decía que el intelectual tiene un insumo que son ideas y tiene unas conclusiones que también son ideas. A diferencia de nosotros, digo yo, el resto de las personas, que tenemos un insumo que son ideas y tenemos una conclusión final que son ejecuciones. El tercer elemento es que la solución o la decisión que tomemos debe ser simple. Siempre recuerdo a mi papá que dice que cuando tiene que tomar una decisión complicada y viene una solución más complicada todavía, tiene 2 problemas, la decisión y la solución que se le presentó. Otro elemento importante que siempre tomo en cuenta en este sentido es saber de antemano que nunca vamos a tener toda la información. Con respecto a la información es un tema curioso. La información hoy en día nos expande nuestras posibilidades de opciones. Pero junto con esa expansión de esa posibilidad de opciones viene el reverso de esa moneda, que es la confusión. Nadie pretende encontrar la proverbial aguja en el pajar añadiéndole más paja. Al contrario, lo que tiene que hacer es quitarle paja, quitarle confusión a la decisión que de una forma u otra quieres tomar. ¿Cuánta información es justa y requerida? Ese proceso, al final de cuentas, yo creo que tenemos un momento para recibir insumos y recibir información. Y luego viene un momento en el cual nosotros tenemos que valorar toda la información que hemos decidido, darle valor a una y darle valor a otra.
A veces, cuando digo que más información produce más confusión, es que empezamos a asimilar dentro de nosotros dos conceptos. El primero, una falsa sensación de libertad. Tengo muchos temas sobre los cuales decidir, tengo muchas opciones y te da una sensación equivocada de libertad. ¿Qué te pasa en ese momento? Bueno, pues puedes asumir informaciones equivocadas para tu toma de decisiones. A mí me maravilla esta frase de Mark Twain, que se la repite mucho, este genio, que decía que no es lo que tú no sabes que te va a meter en problemas, es lo que tú crees que sabes y resulta que no es así. Al final de cuentas, yo digo que ante la incertidumbre o la ignorancia y el error, siempre escojo la incertidumbre y la ignorancia, porque por lo menos me deja en el camino de que tengo que seguir buscando. Ese exceso de información, yo lo veo hoy en día en muchísimas opciones, por ejemplo, con respecto a los jóvenes. Ayer tenía la oportunidad de conversar con una persona cuando se tocaba el tema de las opciones. Yo decía, cuando a mí me tocó estudiar, existían 10 o 12 o 14 carreras disponibles. Por lo tanto, nuestro proceso de toma de decisión es simple. Hoy vemos en muchísimos de los jóvenes una situación muy curiosa. Tienen infinidad de opciones. La cantidad de carreras y opciones para desarrollar sus vocaciones y sus vidas personales es infinita. Y curiosamente, cada vez más y más y más vemos que es más difícil para ellos saber qué es lo que quieren. Y porque abunda ese exceso de información. Otro tema con respecto al proceso de toma de decisiones es que siempre vamos a tener que asumir que las decisiones las vamos a tomar en soledad. Las decisiones son nuestras. Yo estoy hoy parado aquí y tratando este tema que no fue escogido por mí. Qué cosa más paradójica. Vengo a hablar de la toma de decisiones y el tema no lo escogí yo. Sin embargo, ¿cómo interpreto yo eso? La organización del evento me propuso, porque son amigos y me dan siempre el beneficio de la duda, siempre me propuso que hablara de este tema. Y yo, bueno, está bien, lo asumí como tal. En teoría, yo tengo dos lecturas de esto. Una, que eso fue algo que se me impuso, y otra que fue una decisión que yo tomé. Yo voy por la segunda, que yo tomé esa decisión, porque yo recibí una sugerencia, pero esa decisión fue solo mía, porque sí decidí seguir adelante con este tema y también pude decidir que no. Por lo tanto, no puedo decir que el tema se me fue impuesto, el tema lo escogí yo. Dentro de una sugerencia, ese fue el que yo decidí. Uno de los otros aspectos es el proceso de la proyección. Tomar una decisión no concluye nada. Tomar una decisión simplemente te encamina en un trayecto sobre el cual vas a tener que seguir tomando decisiones. Decisiones que tomas hoy traerán consecuencias para mañana y esas consecuencias que se presentarán para mañana serán los insumos de las nuevas decisiones que puedes tomar. Por lo tanto, este proceso no termina nunca. Una decisión importante nunca debe ser tomada con estados de ánimo extremos. Hay infinidad de estados de ánimo extremo, pero voy a escoger solamente dos: optimismo y pesimismo. En mi caso, me ha pasado, tomo una decisión, la cosa arranca moderadamente bien, siento que va avanzando, siento que va bien, sin darle tiempo, y ahí mismo digo, no, esto es lo correcto, esto todo salió bien. A toda máquina hacia adelante y acelero el proceso de la decisión y me meto más adentro de ella. Y me doy cuenta que se falló. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso de racionalidad. Hubo un proceso simplemente de sentirme muy motivado, muy optimista, muy entusiasmado. Lo opuesto también es cierto, el pesimismo. Cuando te sientes que una cosa te salió mal, te sientes tu autoestima, tu confianza en ti mismo totalmente destruida y te paraliza para otras decisiones. Y te evita tomar las decisiones que son correctas. Por lo tanto, ¿qué es lo que todos tenemos que hacer? En mi caso, yo le puedo dar el beneficio de la duda a otra persona, pero no me lo puedo dar a mí mismo. La razón es muy simple, yo me conozco, yo sé exactamente lo que pasa dentro de mí. Y sabiendo lo que pasa dentro de mí, yo no puedo decirme, bueno, la decisión no fue tan buena la decisión no fue tan buena porque tengo que reconocer esos elementos en el proceso de mi toma de decisión y saber cuál fue que fallé. No me puedo dar el beneficio de la duda a mí mismo. Las decisiones las podemos ver de múltiples maneras, individuales, colectivas, en fin, grandes, pequeñas, personales, familiares, económicas, de cualquier tipo. Yo lo voy a definir
en dos aspectos, en dos formas simples, que son decisiones de mucha trascendencia y decisiones de poca trascendencia. Las decisiones de poca trascendencia son aquellas que tienen varios elementos en común. El primero es que no van a tener, aún salgan mal, no van a tener consecuencias tan negativas en nuestra vida. El segundo aspecto es que nos permite practicar y cada vez ser mejores en el proceso de toma de decisiones. Descartes empieza el primer párrafo del discurso del método diciendo que la cosa mejor repartida del mundo es el sentido común porque todo el mundo se siente satisfecho con el que tiene. Sin embargo, en este proceso de esa satisfacción personal que nosotros tenemos que ir construyendo esa satisfacción. Y ese proceso de construcción de esa satisfacción es la práctica. Igual que un deportista, una persona sale a correr y el primer día no corre un maratón, va construyendo sobre ella. Así mismo el proceso de toma de decisiones. Hay que ir practicando con decisiones simples. ¿Qué ventaja tienen ellas? Que son reversibles. Si nos equivocamos, las rectificamos sin mayores consecuencias. Las decisiones de mayor trascendencia tienen un elemento importante, que normalmente son irreversibles. Y en este proceso de la irreversibilidad, lo que tenemos que tener presente es algo muy simple. ¿Cuál es el peor escenario? Si ese peor escenario sucede, ¿yo puedo estar en paz conmigo mismo y seguir adelante y empezar de nuevo? Sí. Entonces, valoremos posibles beneficios contra posibles pérdidas. Y créanme, hay algo misterioso que pasa en todas nuestras decisiones. Todo lo que planeamos que puede salir mal, normalmente sale mal. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ese proceso de que las cosas salgan mal. Si una persona, por alguna circunstancia, quiere hacer una inversión y se siente muy optimista, volvemos al tema del sentimiento anterior, se siente muy optimista, no, yo voy a poner este negocio, voy a poner todo mi dinero, voy a hipotecar mi casa, le voy a pedir dinero prestado a mi papá, a mi amigo, a mi cuñado, y voy a juntarlo todo y lo voy a apostar todo aquí. Si ese proceso, esa decisión pasa por ¿qué pasa si todo sale mal? Y todo sale mal es que todo absolutamente fracase. Bueno, lo pierdo todo. Ok, si lo pierdo todo, ¿puedo vivir conmigo mismo? ¿Puedo seguir mi vida adelante? ¿Pueden mis hijos ir a la universidad? ¿Puedo pagarle a mis padres o voy a deteriorar mi relación con ellos producto de eso? Si la respuesta es no, son decisiones que simplemente tenemos que eliminar. Una vez tomada la decisión, tenemos que darle tiempo a que la decisión se desarrolle. Hay un tiempo para pensar, hay un tiempo para valorar lo que hemos pensado y hay un tiempo para decidir y ejecutar. Una vez llegado el momento, no podemos trastocar esos tiempos, no podemos primero decidir, luego valorar y por fin pensar las consecuencias y errores de lo que cometimos. Una vez tomemos una idea, tenemos que ser consistentes con ella y seguir adelante con su proceso. Porque nunca, si no lo hacemos de esa forma, nunca podremos concluir y saber la verdadera potencialidad de si nuestra decisión fue correcta. Al mismo tiempo, tenemos que ser flexibles en nuestro proceso de aceptar con humildad que nuestra decisión pudo haber sido no la perfecta. Y aquí tenemos que diferenciar dos temas importantes. ¿Cuándo fue una buena idea con una mala ejecución? O una mala idea que produjo una mala ejecución. Si es lo segundo, mala idea, mala ejecución, se abandona. Si es lo primero, buena idea, probada y mala ejecución, tenemos que reevaluar nuestra ejecución. ¿Cómo sabemos que nuestra ejecución, por lo menos en mi caso, cómo sabemos que nuestra ejecución es la correcta? Muy simple. Junto con el proceso de la toma de decisión, tengamos un plano claro de cómo nosotros vamos a seguir adelante en nuestro proceso y cómo le vamos a dar tiempo a ese proceso de ejecución. Y tercero y último en este caso es la humildad. Si me equivoqué, tengo que deshacer lo que hice. No podemos comprometer tanto nuestro ego con una decisión. La idea y las decisiones son buenas por su valor intrínseco, no por su valor subjetivo. Y el valor subjetivo de una idea es que muchas veces pensamos, esta idea es buena porque es mía. No, la idea es tuya y es mala. Y esos son temas que requieren objetividad, pero sobre todo humildad. Keynes decía, a mí me maravilla esta idea, cuando él le decía que él no se ponía de acuerdo con sus teorías, primero decía una cosa, luego decía otra. Él decía, bueno, pero si los hechos cambian, mis opiniones sobre ellos cambian. Eso es lo correcto y eso es lo inteligente. ¿Usted qué hace cuando se le presenta una situación como esa? Entonces, en este proceso siempre recordemos que la ejecución es la parte más importante de una idea. Al final,
al final no nos vamos a valorar a nosotros mismos, ni nos vamos a aceptar a nosotros mismos, ni vamos a ser valorados por los demás, por las ideas que tengamos. Siempre vamos a ser valorados por las acciones que emprendamos. Volvamos al inicio, a esta oración de serenidad para soportar las cosas que no puede cambiar. Fortaleza y valor para cambiar las que sí se pueden cambiar. Y sabiduría para diferenciar una de otra. Con este principio en mente y esa metodología que brevemente propongo, ojalá podamos cada vez tomar mejores decisiones. No todas van a salir bien. En algunas acertaremos, en otras fallaremos. Pero lo bello que tiene la decisión es la capacidad de que una buena decisión cambie una mala decisión previamente. Y lo importante en este proceso es saber que cada vez tenemos oportunidades de volver a decidir, de volver a corregir, de ser mejores y de ser libres y plenos. Muchas gracias.